esta palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta es una conversación. Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 10 es una conversación entre Dios y un hombre llamado Moisés. Y Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, a causa de quienes los oprimen, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena. Diga conmigo: a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Hoy vamos a ver solamente una parte de este mensaje, porque la verdad que aunque usted ve estos cortos versículos, tiene mucho que enseñarnos a nuestra vida. Y lo primero que quiero resaltar es cuando Dios le dice a Moisés: he visto. Diga conmigo: he visto. ¿Y qué me dice esto? ¿Qué me habla esto? Que Dios es un Dios que me ve y que te ve a ti también. Él nos habla que los ojos de Dios están en toda la tierra. A veces nosotros creemos que estamos sufriendo, pero que nadie se está dando cuenta. A veces nosotros creemos que estamos llorando, tal vez en una almohada o en una soledad, pero que nadie se está dando cuenta de nuestra situación. Pero quiero decirte a través de esta palabra que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y aún en medio de nuestra soledad, o en medio de que tú te escondas donde te quieras esconder, ahí estarán los ojos de Dios para mirarte y para ver qué es lo que está pasando con tu vida. Me gusta mucho segunda de Crónicas 16:9, que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Si usted quiere, subraye este texto y que sea una promesa en su vida. Amén. Porque a veces el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, nos hace creer que nosotros en este mundo estamos completamente solos, completamente abandonados, y que nadie se está dando cuenta de nuestro dolor. Pero yo quiero decirte en esta noche que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Diga conmigo: los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Proverbios 15:3, ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios 15:3? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Y quiero decirte algo en esta noche. Dios tiene un tiempo para tu liberación. Dios tiene un tiempo para tu victoria. No todo el tiempo vas a estar postrada, no todo el tiempo vas a estar llorando, no todo el tiempo vas a tener que sufrir esa tribulación o esa enfermedad o esa angustia que estás viviendo. Dice la palabra de Dios que se llegó el tiempo donde Dios miró la aflicción de Israel. Y dice primera de Pedro 3:12, nuevamente dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aló. Todos nosotros, todos los que estamos aquí en la iglesia, todos los que me están viendo a través del canal, a través de esta palabra, todos tenemos sueños, todos tenemos una palabra de Dios en nuestra vida, todos tenemos promesas que deseamos ver cumplidas, todos queremos ir a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Uy, poquitos. ¿Cuántos quieren ir a conquistar? Y Dios quiere entregarnos una tierra buena, una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que lo primero que debemos hacer para ser conquistadores es orar. Voy a volverlo a repetir. Lo primero que tú y yo debemos hacer para ser conquistadores es orar. Deseamos conquistar nuestros sueños, deseamos conquistar nuestros anhelos, deseamos que la iglesia crezca, deseamos que nuestra iglesia, que nuestra empresa crezca, pero lo primero que debemos hacer es orar. Dice la palabra de Dios en el verso 9 de Éxodo capítulo 3, verso 3:9, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Aló. Tú no debes quejarte delante del vecino, tú no debes quejarte delante de tu esposo, tú no debes quejarte delante de las personas. Tú debes usar el arma llamada la oración para clamar a aquel que puede hacer algo por tu vida, para clamar a aquel que puede generar un plan para rescatarte. Me llama la atención que a veces nosotros diseñamos estrategias, a veces nosotros diseñamos caminos para seguir, diseñamos que escalera del éxito, escalera del triunfo, escalera de no sé qué, y eso está bien, pero la primera cosa que usted y yo debemos hacer para conquistar es orar, porque Dios le demostró a Israel que no era la estrategia de Israel, que era la estrategia de Dios. Y Dios le dijo, ustedes van a estar quietos y yo voy a pelear por ustedes. Aló. Pero ¿qué hacía Israel? Oraba, clamaba delante de Dios. Necesitamos convertirnos en este año 2023 en hombres y en mujeres de oración. Necesitamos convertirnos en hombres y mujeres de oración. Quien te pone a ti la pereza para orar, ese es el diablo, el enemigo de tu alma, porque no quiere que tú recibas la victoria. Es en oración, es en devoción que damos el primer paso de conquista. El primer paso de conquista es la oración. Diga conmigo, el primer paso para la conquista es la oración. A veces nos preocupamos por el plan de crecimiento, por las estrategias de crecimiento, incluso por el dinero, ¿sí? Pero me sorprende ver cómo Dios mismo diseña la estrategia para sacar a Israel de Egipto. Lo único que hizo el pueblo fue clamar a Dios. Y quiero decirte que el clamor tuyo llega a la presencia de Dios. La palabra de Dios lo dice
Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso el Señor nos dice: clama a mí. ¿Y yo qué? Y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Por favor, clame a Dios. Dígale al que está a su lado: clame a Dios. Abre tu boca, ora, ora. Esto no es un juego. En la iglesia no te decimos que ores para que pierdas el tiempo. No, es el primer paso que tú necesitas hacer para la conquista de tu territorio. El segundo paso es salir de la esclavitud. El primer paso es ¿qué? Orar. Y el segundo paso es salir de la esclavitud, salir de Egipto. Israel no podía ser Israel si permanecía dentro de un país llamado Egipto. Dios quería hacer con ellos una nación nueva. Dios quería darles a ellos una tierra nueva. Dios quería hacer con ellos algo completamente nuevo. Y podemos mirar la esclavitud como la opresión en nuestra vida, como una adicción. Tal vez la esclavitud para ti puede ser una adicción al ron, al alcohol, a la pornografía, o no sé qué otro tipo de esclavitud pueda presentarse en tu vida que te impide avanzar y te mantiene como esclavo. Tú no puedes conquistar siendo un esclavo. No puedes avanzar siendo un esclavo. No puedes, porque todo lo que tú logras te lo va a quitar Satanás. Todo lo que logras tener en tus manos, vas corriendo y lo empeñas porque necesitas más droga. Vas corriendo y lo empeñas porque necesitas más alcohol. Y usted ve las casas de esas personas y no tienen nada en su casa. Y cuando ya acabaron todo lo que ellos tenían, comienzan a quitarle lo de los demás. Empeñan la olla a presión, empeñan la puerta, empeñan muchas personas que usted ve en la calle robando. No son más que unos esclavos. Y a usted le quitan su celular que vale X cantidad de dinero y ellos lo venden. ¿Sabe cuánto les dan por eso? 10,000 pesos, 20,000 pesos. Porque son esclavos. Lo primero que necesitamos entender para poder conquistar es que necesitamos ser libres. Diga conmigo: yo necesito ser libre. Abra conmigo la Biblia en Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al 38. Dice la palabra del Señor así. ¿Está conmigo? Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos. Y mira esta mentira. ¿Y qué? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Ah? Era una mentira. Pero ellos estaban diciendo: somos hijos de nuestro padre Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Sí fueron esclavos. 400 años fueron esclavos. ¿En dónde? En Egipto. ¿Cómo dices tú? Le estaban diciendo al maestro, que seremos libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿quién? Del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí están pasando varias cosas. Primero, Jesús le está revelando unas grandes verdades a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, mire esto. Muchos de nosotros, muchas de las personas que van a las iglesias han creído en Jesús, pero no han sido libres. ¿Aló? Y usted los ve que vienen a la iglesia, pero también usted los ve en el bar. Usted ve que vienen a las iglesias, pero también están en los prostíbulos. Usted ve que vienen a las iglesias, pero también hacen otras cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos reconocer es que necesitamos al libertador en nuestras vidas. Jesús le dijo, ustedes tienen que ser libres. Para que ustedes sean mis discípulos, ustedes deben ser libres, ¿cierto? Permanecer en mi palabra y conocer la verdad, y esa verdad los hará libres. Y ellos le respondieron con una mentira y le dijeron, jamás hemos sido esclavos. Y hoy en día hay gente respondiéndole a Jesús con mentiras. Hoy en día todavía hay personas respondiéndole a Jesús con mentiras, porque no reconocen un pecado generacional que ha venido desde su papá, desde su mamá, desde su abuelo. ¿Aló? Ese adulterio con el cual no puedes cortar. Y todavía no eres capaz de reconocer, sí, esto se dio en mi familia. Mi mamá era adúltera, mi papá era adúltera, mi abuela era una adúltera. Pero le decimos al Señor, ¿libre de qué? ¿De qué quieres liberarme si yo estoy completamente libre? Y nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Lo primero que necesitamos para conquistar es reconocer y soltar las ligaduras del pecado. Jesús les explica y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, el hijo sí queda en la casa. Si usted y yo queremos ser conquistadores, ¿cuántos quieren ser conquistadores? Si usted y yo queremos pasar a la tierra, si usted y yo queremos avanzar, lo primero que debemos reconocer son nuestras fallas, son nuestros errores, son nuestras debilidades. Dios no va a trabajar sobre tu máscara. Dios no va a ungir tu máscara. Dios no va a ungir tu apariencia. ¿Aló? A veces nos importa más y somos como el corazón de Saúl. Nos importa más el qué dirán que el qué dirá Dios de mí. Y me sorprende mucho el caso de Jacob. Cómo Dios sabía que Jacob era Jacob y que su nombre significaba engañador. Y Dios le dice, ¿cómo te llamas? Para confrontarlo con lo que él era. Y es precisamente lo que Dios le cambia a Jacob. Pero Dios no te va a cambiar nada que tú no quieras que Dios te cambie. Tú puedes venir a la iglesia 30,000 años y seguir siendo el mismo, y seguir siendo la misma. Tú necesitas y yo necesito reconocer cuál es mi debilidad.
Y esa debilidad, entregársela ¿a quién? A Dios. Él me hace fuerte. ¿En dónde? En mis debilidades. Él me hace fuerte en mis debilidades, pero no en las debilidades que escondo, no en las debilidades que no quiero que nadie sepa de mí, sino en aquellas debilidades que puedo sacar al altar y presentarlas delante de Dios y decirle: Dios, necesito que me cambies. Y cuando nosotros no permitimos esto, no podemos conquistar, porque constantemente vamos a ser esclavos del pecado. Hay muchas personas que no reconocen que necesitan ayuda. Hay muchas personas que no reconocen su pecado. Y yo quiero darte una palabra en esta noche, iglesia. Puede ser que el pastor, la pastora, tu líder no conozca tu pecado, pero Dios sí conoce tu pecado. Dios sabe en qué es lo que tú resbalas. Dios sabe qué es lo que tú estás haciendo. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Pero Dios está esperando que tú le pongas ese pecado en manos de Él para que seas transformado. Porque Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Si tú no quieres ser cambiado, nada va a pasar. Nada va a pasar. Necesitamos reconocer que necesitamos la libertad de Cristo, la libertad que Cristo quiere ofrecernos a todos los seres humanos. Necesitamos tener un encuentro con Dios, un encuentro con el Creador. Y no importa qué piense mi vecino, no importa qué piense mi mamá, mi papá, no importa qué piense el que esté a mi lado. A veces nos da pena cuando un predicador viene y nos llama, ¿cierto? Y nos confronta y nos dice: tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Porque por lo general nosotros queremos tener nuestra vida en oculto. Pero Dios vino a encender luz en tu oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y todo lo que nosotros hagamos un día va a salir a la luz. Todo lo que tú haces en lo oculto un día va a salir a la luz. ¿Y qué debemos hacer? Primero decirle al Señor: Señor, yo estoy en esto, ayúdame. ¿Aló? El camino a la tierra prometida empieza por salir de Egipto, por salir de la esclavitud y venir a la libertad que Cristo quiere darnos. Y es que déjame decirte algo: Faraón, que representa a Satanás, nunca va a querer dejarte ir. No sé si tú lo entiendes, pero el diablo nunca va a querer dejarte ir. Faraón representa a Satanás, que no quería dejar ir al pueblo de Israel, porque quería tener a Israel esclavo por siempre. Pero tú necesitas ser libre. Tú necesitas ver el día de tu liberación. Tú necesitas ver tu éxodo, cómo Dios te pasa de ser un esclavo a ser una persona libre. ¿Aló? Y déjame decirte algo: cada vez que alguien intenta buscar de Dios, cada vez que alguien intenta salir del yugo de las tinieblas, del yugo de Satanás, va a recibir golpes, va a recibir doble trabajo. De pronto lo van a echar, de pronto va a recibir críticas, de pronto va a recibir desprecio. Pero tú debes permanecer firme, porque tú vas de camino a la victoria. Tú no eres de los que retroceden hacia Egipto, tú eres de los que avanzan para la tierra que Dios tiene para ti. Dale un fuerte aplauso a Dios. Cuando Moisés fue a decirle a Faraón: deja libre a Israel, ¿sabes qué hizo el Faraón? Incrementó su trabajo.
los puso a trabajar doble, ya ellos eran esclavos. Y dijo, ¿quieren ir a adorar a Dios? A ustedes lo que les sobra es tiempo. ¿Aló? ¿No te han dicho alguna vez eso? Usted lo que le sobra es tiempo. Entonces tome esta carga más. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5, versículo 4 al 9. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacen cesar al pueblo su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, a sus capataces, diciendo: he aquí en adelante no darás paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos mismos y recojan por sí mismos las pajas, y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiré nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Es tan parecido a lo que pasa cuando tú quieres liberarte de la esclavitud de la droga, cuando tú quieres liberarte de la esclavitud del pecado. Satanás va a aumentar la opresión en tu vida. Satanás no va a querer dejar ir a ningún esclavo. ¡Aló! Y cuando tú te conviertes a Cristo, se van a burlar de ti, se van a reír, tal vez te van a sacar de grupos de amigos, tal vez te van a humillar, porque eso nos ha pasado a todos. Hubo un momento en mi vida que cuando yo estaba sirviendo a Dios, tuve que quedé sola, alejarme de todo y de todos, porque estaba sirviendo a Dios. Pero Dios necesita personas determinadas. Dios necesita personas determinadas. Tal vez cuántos de ustedes harán sacrificios los domingos para poder venir a la iglesia, porque su marido o su esposo le dice: tú no vas a ir a la iglesia si no dejas el almuerzo hecho aquí en la casa, o tú no vas a hacer esto si no haces esto, esto y esto y esto. Y déjame decirte que Faraón nunca va a querer dejarte ir a adorar a Dios. Nunca. Siempre vas a encontrar obstáculo para servirle a Dios. Siempre vas a encontrar obstáculo para seguir al Señor. Satanás no quiere dejar libre a un esclavo, a alguien que está siendo manejado por su ideología, a alguien que está siendo manejado por su poder satánico, a alguien que sigue órdenes de Faraón. Cuando alguien está camino a su liberación, lo primero que va a encontrar es oposición. Y usted le va a decir al pastor: pero pastor, ahora que estoy buscando a Dios, es que me echaron del empleo. Ahora que estoy buscando a Dios, es que me dejó mi esposa. Y justo ahora que estoy buscando a Dios, es que mi familia ya no me habla. Y entonces aquel que lo tiene claro y sabe que va camino a una liberación, va a decir: pero a mí no me importa, yo sigo adelante. Pero si tú eres, dale ese fuerte aplauso al Señor. Pero si tú eres de aquellos que quiere ser toda la vida un esclavo, vas a decir: entonces yo no vengo al culto para que no me peguen. Entonces yo no vengo al culto para que no hablen de mí. Entonces yo no vengo al culto para no tener problemas y tener a Satanás como tranquilito.
Pero la palabra de Dios dice en Santiago 4:7, Santiago 4:7, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que sométase a Dios, resistan ¿a quién? Al diablo y él huirá de ustedes. En una ocasión tuve la oportunidad con los compañeros de estudio de teología de ir a la Sierra Nevada, a donde una señora, una india, una indígena, que ella se había ganado la potestad de predicar en esa chocita que es su habitación. Ahí en esa chocita, en ese espacio, en ese no sé cuánto mediría, ahí ella podía predicar. ¿Y sabe cómo se la ganó? Con azotes, con ladrillos en la mano. Y todos los otros, los de la tribu, le daban. Y ella no negó nunca a Jesús. Nunca lo negó. Hasta que ya se cansaron de pegarle y se ganó el derecho, porque su choza le pertenece a Cristo. Y entonces nosotros, los que creemos en Jesús, podemos ir a ese pedacito de choza. Y ahí se alaba a Dios, y ahí se adora a Dios. Pero tú necesitas ganarte el derecho de que en tu casa se predique a Cristo, de que en tu vida se sirva a Cristo, de que tu iglesia sea para Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retroceden, sino somos de los que ¿qué? De los que avanzan. No importa que se levante cualquier diablo que se quiera levantar, pero nada ni nadie nos hará negar nuestra fe en Jesús. Santiago 4:7, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Ya voy terminando. Éxodo 5 del 1 al 3. Moisés le pide a Faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto a adorar. Quiero decirte algo, quiero que aprendas algo, iglesia, y es que una persona que no adora es una persona que está esclava, que está cautiva. Porque tú no levantas las manos, porque tú no te salen las alabanzas, porque tú no das para arrodillarte, porque tú no das para adorar a Dios, porque Satanás te tiene como cautivo, atrapado. Después de que Moisés, Éxodo 5 del 1 al 3, lea la palabra. Después de que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Que tú vengas a la iglesia a quedarte quieto, callado. ¿A qué quiere Dios que tú hagas? A adorarle, que le hagas fiesta al Señor. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Esta confrontación fue una confrontación de valentía entre Moisés y ¿quién? Y Faraón. Dios había elegido un hombre cuyo corazón tenía que ser Moisés. Debían ser elogiados por haber hecho esto. Y yo quiero decirte, cuando tú estés en aflicción, adora a Dios. Cuando tú tengas problemas, adora a Dios. Dios no quiere que tú adores solamente cuando estás 10 de 10. Dios quiere que tú adores
cuando tienes problemas. Dios quiere que tú adores cuando no tienes nada en el estómago o cuando hay dificultad. Todo el pueblo de Egipto vivía para servir a Faraón. Todos se tenían que inclinar ante Faraón. Y ahora viene un hombre llamado Moisés que le está diciendo a Faraón que hay un Dios por encima de él y que es el Dios de los hebreos. Y que su poder era más grande que el poder de Faraón. Y que su autoridad era más grande que la autoridad de Faraón. Y que le estaba mandando a decir que dejara ir a su pueblo. ¿Aló? Legalmente, escúchame esto. Legalmente no había ninguna ley o ninguna legislación humana que pudiera liberar a Israel del yugo de Faraón en la tierra. ¿Quién iba a pelear por Israel? ¿Quién se le iba a enfrentar a Egipto? ¿Quién iba a liberar a Israel? Legalmente aquí en la tierra no lo había, pero había un Dios que sí los podía liberar. Y quiero decirte algo: Satanás no tiene compasión de nadie. Dile al que está a tu lado: Satanás no tiene compasión de nadie. Humanamente, tal vez para ti ya no hay remedio. Humanamente, tal vez para ti ya no hay solución. Humanamente, ya tal vez tu papá y tu mamá te echaron de tu casa porque eres el drogadicto más grande, o tienes no sé cuántos maridos. Eso es lo que le pasaba a la mujer samaritana. Pero Dios se levanta del cielo y desea liberar a su pueblo. Aló. Antiguamente se decía que los faraones eran los hijos del sol y que eran ellos amigos de grandes dioses, los cuales ellos se sentaban en su propio templo a recibir adoración. Y quiero decirte algo: Satanás quiere recibir adoración de sus esclavos. Y lo vuelvo a repetir: Satanás quiere recibir adoración de sus esclavos. Y hay muchas personas en el mundo ahorita mismo haciendo lo que dice Satanás que se debe hacer. Pero Moisés era el plan de Dios. Diga conmigo: Moisés era el plan de Dios. Y lo que me sorprende de toda esta historia es que tuvieron que pasar 80 años 80 años para que ese plan saliera a la luz. Y por eso quiero decirte en esta noche: ya Dios está trabajando en tu caso. Ya Dios está trabajando contigo. Ya Dios está trabajando en lo que tú estás sufriendo. Ya Dios está trabajando en esta iglesia y pronto saldrá a la luz. ¡Aleluya! Moisés era el hombre el indicado por Dios en medio de su estrategia de liberación. Y es que déjame decirte que Moisés, Dios lo había infiltrado. ¿En qué casa? ¿En qué casa lo había infiltrado Dios? Diga, ay, ay, ay. Dios lo infiltra precisamente en la casa de Faraón. Desde niño él vivió ahí, pero no era de ahí. Y aquí quiero hablarle a las mujeres. Hagan así las mujeres. ¿Por qué? Porque él tuvo una madre que desde niño le dijo que aunque todo el mundo le iba a decir a Faraón que él era Dios, que había un Dios por encima de ese Faraón que todo el mundo llamaba Dios, y ese era el Dios de los hebreos.
El Dios invisible, el gran yo soy, que aunque él no lo iba a ver sentado en un palacio, él sí lo veía a Moisés. Hoy en día necesitamos más mujeres valientes como Jocabet. Aló. Hoy en día necesitamos en esta sociedad ultra posmoderna más mujeres como Jocabet, con su gran obra. ¿Y cuál fue la gran obra de Jocabet? La instrucción que le dio a un hijo que después iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Aló. En tiempo de Jocabet era prohibido dar a luz un hijo varón. En tiempo de Jocabet ella debía matar a su hijo. En tiempo de Jocabet ella no lo tenía por qué haber parido, ella lo tenía por qué haber matado. Pero ella decidió no obedecer a las leyes de los hombres. Ella decidió obedecer a la ley de Dios y lo mantuvo escondido y lo mantuvo vivo y lo infiltró en la casa del faraón. Quiero hablarle a las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes son muy atacadas cuando dan a luz, cuando tienen un hijo. Son demasiado atacadas. ¿Por qué? Porque es en el momento cuando Satanás las quiere perturbar su mente y quiere sacarlas de su hogar y quiere sacarlas de la educación de sus hijos y les dice: tú no estás haciendo nada, tú necesitas salir a trabajar, tú necesitas ir a ganarte unos pesos para ir a comprarle el juguete de moda al niño. Pero yo quiero decirte en esta noche, mujer que me escuchas, que tú no necesitas eso, que tu hijo necesita una mujer de Dios que le enseñe el Dios de los hebreos. ¿Por qué? Porque él va a salir al mundo donde todo el mundo adora a Faraón. Jocabet aprovechó el corto tiempo que tenía a su hijo en sus manos para enseñarle lo que ella sabía que tenía que enseñarle. Deuteronomio 6 del 7 al 9, ella conocía esta palabra. Jocabet conocía esta palabra. ¿Y cuál era esta palabra? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en tus postes, en tu casa y en tus puertas. Jocabet sabía que no iba a tener al niño por mucho tiempo, porque ella estaba contratada para criarlo, destetarlo y entregárselo ¿a quién? A la hija del faraón. Pero Jocabet aprovechó esos primeros años. Puedo creer que fueron 6 años o 7 años. Pero cuando ella entregó ese muchacho ya sabía quién era. Sabía quién era en Dios. Sabía que él no iba a adorar los ídolos que adoraban el mundo. Y déjame decirte, enseñarte algo. Y es que los 5 primeros años de la vida de un niño van a marcar su vida para siempre. A esto se le llama la primera infancia. Los 5 primeros años son el periodo más rápido del crecimiento del cerebro, con casi 90% del desarrollo. Los 3 primeros años de vida, el cerebro está tomando el lugar. Este crecimiento tan notable tiene lugar a todas las experiencias y a todos los fundamentos que está recibiendo el bebé en su vida. Estoy leyendo un artículo donde dice: los primeros años de la vida son fundamentales para el desarrollo integral de la persona, porque define la capacidad de las niñas y de los niños
para ser ciudadanos y ciudadanas saludables, responsables, productivos para sí mismos, para su familia y para la sociedad. Y es precisamente los primeros años de la vida de nuestros hijos donde ¿qué hacemos las mujeres? Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto. Y cuando el niño te llega al colegio, allá le van a infundir valores que no van de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios. Le van a enseñar ideologías de género, le van a enseñar cosas que Faraón ha dicho que le enseñen. Mamá, no esperes que tu hijo tenga 15 años para enseñarle que Dios es Dios. No lo esperes. No lo esperes. El mejor trabajo que puede hacer una mujer es ganarse el corazón de su hijo. Todo el tiempo la humanidad ha tenido leyes en contra de Dios. Esto no es nuevo. Esto ha sido algo de todo el tiempo. La mejor forma de esclavizar a la humanidad es callar a una madre para que no le enseñe a sus hijos los principios del reino de Dios. Y por eso es que cuando una madre da luz, le da que depresión posparto, uno le da tristeza, uno se siente feo, uno se chorrea el vestido, uno anda como un loco, todo despeinado. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo lo viví. Y yo andaba como una loca, yo decía, Dios mío, yo soy pastora, yo soy mamá, yo soy qué. ¿Yo qué soy? Y me acerqué a una pastora de edad, una mujer ya de experiencia, como yo ahora, y me dijo, hija, yo tenía en ese entonces 24 años, y ella me dijo, todo tiene su tiempo, y el tiempo tuyo ahora es de criar a tus hijos. Dedícate a tus hijos. Y hoy en día han pasado 20 años después, y tengo un hijo estudiando en una universidad, tengo una hija en otro país, y estos hijos están como derechitos, sirviéndole a papá Dios. ¿Por qué? Porque hubo una madre que dedicó los primeros años de su vida a enseñarle lo mismo que Jocabed le enseñó a Moisés. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. ¿Cuántos hacen parte de la iglesia? Digan amén. Levanta su mano. ¿Cuántos hacen parte de la iglesia? Hermano, yo necesito profesores de niños. ¿Por qué? Satanás no quiere que los niños sean enseñados en la palabra. Satanás no quiere que la iglesia tenga clases bíblicas, porque allá los está esperando un mundo donde está sentado Faraón que quiere que le adore. ¿Aló? Dios necesita de ti. Dios necesita de cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta aquí, colóquese en pie y vamos a darle